Se me gusta. Buenas tardes. Hola, preciosa. Buenas, ¿Cómo muy estás? buenas. Vamos. Muy bien, enérgico. Estamos esperándote Así Sí me gusta. para Hoy es esta edición de Todo más Todo con Jesús y Daniel en un nuevo capítulo que por supuesto estamos entrevistando a las reinas rumbo a Miss Grand International que se va a celebrar el 25 de octubre en Vietnam. Y hoy vamos a entrevistar, ustedes ya lo escucharon, y ya la vieron, por supuesto, a Miss Grand Panamá 2023. Jesús, ¿cómo estás? Hola, 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 muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, desde donde nos de están donde viendo, estén, de donde obviamente. estén. Porque aquí sí te tenemos algo. A ver, Somos muy internacionales. me Gracias. Total. encanta. Permiso. Gracias. Así que sean todos bienvenidos a este capítulo de Todo más Todo. Ya vieron que estamos muy bien acompañados, pero por supuesto con esta hermosa chica que se nos conecta desde Panamá y que tendrá la responsabilidad de llevar en su pecho los colores de su patria. Bienvenida, Julia. Ay, buenas tardes por acá en Panamá. Son las 2:23 de la tarde. Yo sé que en España ya son las 9 de la noche, así que buenas noches para los que nos están viendo por allá. Yo estoy muy feliz porque ustedes me brindaron este espacio para que las personas me conozcan y nos conozcamos un poco, conversemos de todo rumbo al Miss Grand International. Felices estamos Esa es la actitud. nosotros, chicas, ¿Sabes que qué me nos estás encanta? Porque opacando. ella entró opacándome, cariño. Ella Total. entró con toda la actitud, la energía. Y yo dije, así es que tiene que entrar una reina. Sí, Así, así es. opacando a esta reina. Así es, Mm. permiso. Ella Permiso. es la reina del mango, porque de otro lado no es, mi amor. Pero Oye, reina. oye, ¿qué pasa? No, tú no, Daniel. No, Yo yo soy la reina sé del que me está mango. molestando. Yo soy la reina del Nah, mango, Jesús es la reina de la yuca. exacto. Mm. Pero reina al fin. Ustedes saben que ahora que dices de la yuca, acá en Panamá hay una canción que dice Julia, Julia, pela la yuca, Julia, Julia, pela la yuca. O sea, y es bien autóctona. Y cuando estaba en la escuela, desde pequeñita, todo el mundo, Julia, pela la yuca, Julia, pela la yuca. Entonces, eres la reina, eres el rey de mi reino, tranquilo. Me encanta. Toma ya. Así me gusta. Julia, cuéntanos esta cosa, ¿cómo está, bueno, cómo te sientes, primero, cómo te sientes al representar a tu país en el Miss Grand International? Esto es un proyecto de vida. Yo estoy sumamente emocionada, contenta, porque detrás de lo que ustedes ven aquí hay mucho trabajo, hay mucho equipo de trabajo que se está enfocando en lo que queremos mostrar de Panamá. Estamos trabajando de la mano de Carmen Drayton, que fue Miss Ay, yo Grand amo International, a Miss Grand Carmen, yo Panamá. la amo, yo la amo. Ella es la encargada de mi pasarela, así que ya ustedes pueden imaginarse cómo Panamá va a ir este año. Y Carlos Lee, el encargado de mi oratoria, además de todos los profesores que también forman parte de este proyecto. Entonces yo estoy muy contenta, muy emocionada, preparada, pero no confiada. Todos los días debemos seguir trabajando para mejorar y dar una buena representación en el Miss Grand. Dile a Carmen que le guardo mucho cariño y siempre la recuerdo. Carmen Oh. participó en el Miss Grand International y yo la apoyé Oh, desde que participó en el Nacional, la apoyé así. hasta que ella fue a Venezuela a competir y luego después la entrevisté en el canal. O sea, una niña que yo adoro y amo por su humildad y su forma de Ella ser. es chispa, Total, ella es, su esencia es Drayton. No hay otra total, cosa. Qué totalmente. bueno, me encanta. Julia, ¿crees tú que, bueno, estuve leyendo sobre ti, eres presentadora de televisión y Sí. pues esto te da ese plus de ser tan suelta ante la cámara, ante el micrófono y lo estás demostrando aquí con nosotros, lo orgánica que eres y no te da miedo hablar, eres muy carismática y crees tú que eso es un plus para ir al Migrán con mucha fuerza. Claro, porque el Miss Grand es luces, es show, es escenario y al final, obviamente tú tienes que tener la experiencia dentro de un certamen de belleza, pero la exposición entre los medios es otro tipo de experiencia, ¿me explico? Entonces, el poder hablar, el poder conectar con las personas, siento que gracias a Dios a mi trabajo me ha dado las puertas para yo poder estar por lo menos un día como hoy con ustedes. Sí, sin duda alguna. ¿Estás lista para asumir toda esta responsabilidad, todos estos flashes que van a estar arriba de ti, toda esta cantidad de atención que vas a estar teniendo durante la Sí, competencia? porque Bueno, ya la están teniendo. sí,
Porque de hecho en el Migrant International, el Migrant tiene un equipo de redes sociales que sigue a las candidatas por todos lados y la andan entrevistando y todas las actividades que hacen. Exacto. Y tal, y las chicas tienen que andar todo el tiempo hablándole a las cámaras y tal. Exacto. Bueno, en este momento me siento preparada porque de la mano de la humildad creo que uno tiene que buscar mostrar su esencia, no mostrarse perfecta, sino sabes que yo soy así, me encanta esto, hablar con las personas de la manera más humana para que ellos puedan conectar contigo. Y bueno, nada, tengo la firme convicción que trabajar en la televisión me brinda las puertas para poder expresarme más, para poder conectar, para poder hacer reír a las personas. Entonces sí, sí estoy preparada. Gracias, muy amable. Gracias. Disculpen, es que aquí había algo de comidita que me trajeron. Se me gusta. Dieta, pues, supongo que es lechuga, ¿no? Lechuga. Ajá, les voy a mostrar, es lechuguita. Sí me gusta. Agüita, nada de jugo, agüita. Enfocada 100%. Así me gusta. Han venido a Panamá, yo estoy en la provincia de Chiriquí, que es una provincia turística al 100%, y nos trasladamos este fin de semana con Panamá Grand Slam, que es mi grupo de trabajo, para hacer contenido dentro de la provincia de Chiriquí, que es un espectáculo. Les voy a tratar de mostrar un poco cómo está todo por acá. ¡Qué belleza! Ay, qué bonito. Estamos aquí. Nos hemos trasladado hasta Chiriquí por ustedes, muchachos, para que ustedes puedan tener me encanta doblemente internacional este live. No, así me gusta que nos dé todo más todo como se llama nuestro programa. Julia, al inicio de esta conversación me dices algo que me llamó mucho la atención, que tú ves esto como un proyecto de vida, y eso me llamó la atención precisamente porque hay candidatas que compiten y creen que un concurso de belleza es simplemente pararte a la pasarela y caminar y ya está, y otras lo ven como un proyecto de vida que no solamente te va a proyectar en la pantalla, sino que vas a adquirir herramientas que te van a servir para toda la vida, ¿no? Y te pregunto esto porque supongo yo que crees en las segundas oportunidades, porque tú participaste en un nacional, no ganaste, y la vida, las vueltas que da la vida, te llevó a representar ahora a tu país internacionalmente. Sí, sí creo que lo que está escrito para ti va a suceder. Yo desde que participé en ese certamen, yo lo que quería era ir al Miss Grand, y todo el mundo lo sabe. Entonces, esa era la corona que yo estaba buscando. En ese momento no sucedió por razones que Dios quiso que fuera así. Y ahora en este momento me siento más preparada, más informada en todos los sentidos para poder representar a Panamá. Hablando de un proyecto de vida, pues sí es así, porque todos los certámenes tienen fecha de vencimiento. Y va a llegar el punto donde ya el Miss Grand International para Julia se va a acabar, o va a tener un año adicional, pero ese año o el tiempo que yo esté dentro del certamen lo tengo que aprovechar al 100% para que no solamente me vean los misólogos, no solamente me vean los medios del Miss Grand International, sino esta plataforma te brinda un espacio donde te ve todo el mundo y me va a conocer gente de Asia. Entonces cualquier cosa puede pasar, que tú tienes las puertas abiertas a que el mundo me conozca y conozca una Julia de verdad, una Julia real. Ese es el momento donde tú puedes decir, aquí estoy yo, conózcame, y estamos pues abiertos a todos los proyectos de vida que puedan suceder. Porque ¿qué pasa? Desde que yo entré, yo camino diferente porque es una realidad, yo hablo diferente, yo me expreso distinto, conecto con las personas de otra forma, porque yo les dije a mis profesores, por más que yo tenga experiencia, trátenme como si yo viniera de cero. Yo no sé hablar, yo no sé caminar, yo no sé hacer nada para poder moldear todo de la mejor manera posible. Y es un proyecto de vida, porque al final lo que tú hagas en este momento no vas a tener dos oportunidades para hacerlo, y es el momento de exponerte, es el momento de que la gente te conozca y que el Miss Grand te tome en cuenta. Así es. Julia, cuéntame una cosa. La edición pasada nos quedamos un poco con un sinsabor por la no clasificación de la candidata de tu país, porque era una chica que, mira, que venía del Miss Universo, que tenía bastantes posibilidades, que todos pensábamos que, mira, que se iba a clasificar en esta edición que pasó. ¿Qué harías tú mira, aquí está Panamá, aquí está Julia, vean este cuerpecito, vean esta sonrisita, bebé, ¿qué pasa? Tómenme en cuenta. Bueno, yo lo estoy haciendo desde este momento. Yo no he perdido un live, yo no he perdido ninguna exposición. Si ustedes me dicen, vamos a hacer esto, yo lo hago. Aunque yo no esté lista, aunque yo no esté preparado, aunque yo no, o sea, lo que sea. Si yo, en este momento, yo paré una producción y yo dije, no,
yo tengo que cumplir con este live, amigos. Espérense un momento, esto es lo que hay, Muchas gracias. este es el trabajo que hay que hacer. Y de eso se trata, ¿no? Creo que yo hice el trabajo desde el primer momento porque yo le comentaba anteriormente, yo he bajado más de 25 libras para prepararme a Miss Grand. O Wow. sea, yo cambié al 100%. Hay personas que me ven y dicen, Julia, ¿eres tú? Porque al final he cambiado demasiado, pero de eso se trata, ¿no? Y Panamá tiene un nombre, ha quedado dentro del Miss Grand International con Kate, con Drayton, con Panamá el año pasado, con todos los años que las chicas han hecho el mejor Sí. trabajo posible. Y lo que yo busco es que dentro de esa secuencia de participantes que han estado, también me tomen en cuenta y por eso trato de hacer el trabajo desde el primer segundo que me nombraron Miss Grand Panamá. Así me gusta, esa es la actitud. Esa es la actitud de una reina. Tomar todas las posibilidades, todas las oportunidades que se le abren desde el minuto uno que la coronan en su país. Sí. Y me parece muy bien que seas allegada a los fanáticos, al público y que estés abierta a aprender, porque incluso con estas entrevistas, con estos live, incluso aprendes de lo que debes, lo que no debes, que dije mal, que no dije mal, para la próxima puedo acomodar esto. Es cierto, es Más cierto. carismática. A mí me encanta cuando ustedes, como Misia, nos dan la oportunidad de hablar con ustedes, porque esto no es una entrevista, esto no es un interrogatorio, dime y yo te digo no. Nosotros siempre lo tratamos de hacer súper orgánico, súper espontáneo, nosotros nunca preparamos nada, porque es así, nunca No preparamos mientan, nada. no mientan. No, de verdad, nunca nos preparamos así algún guión, nada más, ¿sabes? Daniel me dice, vamos a grabar hoy, vamos a hablar de esto. Yo, bueno, vale, me siento ahí y hablo lo que Súper. me parezca. Pero me gusta Bueno. porque muchas veces solo ven las fotos bonitas, las fotos editadas, las fotos que tienen Photoshop, las fotos que... Y realmente se escapa, esto es una fantasía. Pero me gusta muchísimo más cuando hablamos, cuando conversamos y aquí se dan cuenta quién es realmente cada chica. Sí, 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 el Instagram lastimosamente nos ha obligado a mostrarnos perfectos, Exacto. pero nosotros buscamos la manera de mostrarnos lo más real posible. Y lo tengo confirmado. Antes me mostraba perfecta, no cometía errores, no decía cosas raras. Cuando yo empecé a mostrarme real, mi Instagram subió. Todo se vio como, sabes, que yo conecto con ella. O hay gente que conoce o piensa que me conoce porque hablamos de todo un poco, o nos respondemos historias o conversamos. Y de eso se trata las redes sociales, de conectar de una forma real. Pero lastimosamente la sociedad, y es algo muy cierto, nos ha obligado a mostrarnos perfectos, a subir historias con filtro porque no vamos a salir feas. Yo uso filtro, es una realidad. Pero hay que moldearlo. Hay que moldearlo. Hay redes sociales que lo han intentado, como BeReal, no sé si saben cuál es, que no puedes subir fotos con filtro, tienes que mostrarte exactamente como es. Y creo que poco a poco vamos a volver a lo que es real. Muy Exacto. lento, a pasos muy lentos, pero va a llegar el momento donde lo más natural va a ser lo mejor. Así es, mi amor, yo no uso filtro, yo uso votos. Gracias. No te Perdona, perdona. Bueno, yo todavía no estoy por ahí, pero quién sabe. Gracias. Julia, de ganar o quedar en el top 10, Sí. creo que va a seguir la modalidad de que las 10 chicas van a quedarse. Espero que siga así porque el año pasado fue un éxito rotundo. Sí, Y sí. ¿estás preparada para eso? ¿Estás preparada para, no importa ganes o no ganes, pero Claro. pasar al top 10 y quedarte una buena temporada en Tailandia facturando además? Miren, no me van a aguantar, pero yo le dije a la chica de la agencia, yo viajo ese día y llego ya tal día, pero el de regreso me lo pones como tentativo, tú sabes, porque tienes que ser a cambio, porque obviamente el Miss Grand te brinda una fecha donde tú tienes que regresar, pero yo le dije, ese boleto me lo pones con opción a cambio, para que ellos tengan la opción. Yo los llamo el mismo 25, amigos, me le van cambiando el boleto, por favor, gracias. O lo cancelan, gracias, saludos. Entonces, de eso se trata, ¿no? De ya estar mentalizado, porque yo ya estoy mentalizada de que esperemos yo poder tener que cambiar ese boleto. Y por eso estoy haciendo el trabajo. Claro, para hay que ir con mentalizando. mentalidad ganadora, pase lo que pase, ir con mentalidad Sí. ganadora, porque independientemente clasifiques, ganes o no ganes, ya es un recorrido grande y has aprendido muchísimo y te has expuesto y has ganado mucho, muchas cosas que te van a servir
más adelante, luego que el día después que termine Miss Grand International va a ser otra Julia, no solamente en seguidores, en exposición, en vivencias. Experiencia de vida, experiencia de Exactamente. vida. Total. Tú, Julia, yo, qué es lo que has aprendido aquí? ¿Qué es lo que te llevas? ¿Qué es lo que más atesoras en este momento de todo tu reinado, de toda tu preparación, de todo lo que va camino al gran? el apoyo de las personas. Porque sabes que al principio, y yo voy a ser muy honesta con ustedes, yo no tenía el peso exacto y aún así yo buscaba apoyo. Yo, sabes, yo me estoy preparando y la gente decía, sí, pero ¿sabes qué? Estás como subidita de peso y tal. No, espérate, Sí, de tranquilo, verdad. no te preocupes, Ya van, espérate. chicas, ya van. Ah, Vamos y con si me calma. dijiste, y si me dijiste que no, yo voy de nuevo y dije, ajá, mírame ahora, me vas a apoyar, tranquilo, gracias. Entonces sí, de eso se trata, ¿no? Y yo me quedo con las experiencias del apoyo de las personas, porque poco a poco tú les vas demostrando a tu público de que te estás preparando y de que estás haciendo las cosas bien, y más personas se van sumando a apoyarte y me quedo con ese cariño, ese calor, no solamente de Panamá, sino de otros países que también se están involucrando en esa relación con mi gran Panamá. Entonces estoy muy contenta y con eso me voy a quedar siempre, porque tú no te quedas con objetos, te quedas con experiencias. Entonces yo me voy a quedar con la experiencia y con la esencia de lo que me están brindando las personas durante todo este tiempo. Muy bien. Así es. Me Ahorita encanta. acabas de decir algo que tú fuiste como muy insistente. Y ayer precisamente yo coloqué un tweet en Twitter, valga la redundancia, que decía que, y bueno, y también hice una historia, que decía que a mí mientras más me dicen no, es como que me da más fuerza a decir sí, yo puedo, porque a mí en lo personal muchas veces me han dicho, tú no vas a lograr eso, tú no vas a hacer, Mm, cuando yo más me aferro a eso, y así estás tú, cuando al inicio quizás tenías unos kilitos de más y mira, yo claro, voy a claro. poder, yo estoy aquí, lo voy a hacer y aquí sigues Y sigo intentándolo. haciéndolo y lo voy a seguir intentando porque obviamente yo he recibido no. En mi trabajo, cuando hice el primer casting, fue un no. Y después de unos meses me llamaron de nuevo. Entonces yo siempre me mentalizo, yo no sé si ustedes creen en el poder de la Ya, atracción mental, pero yo sí creo. total en las Yo vibras. sí creo en eso. Y yo me despedí de la productora cuando me dijeron que no, yo le dije, nos vemos luego. Y les puedo mandar el chat. Yo le dije, nos vemos luego, hasta luego. Y cuando ella me escribió de nuevo, me dice, mira cómo terminó nuestro chat, un hasta luego. Entonces, de eso se trata, ¿no? De llamar las cosas, de hacer las cosas bien. Y yo estoy llamando, ya yo me visualizo cuando me llamen. No es que yo no es que yo estoy, ¿cómo te digo? Jugando. Ya yo estoy mentalizada en cómo voy a estar parada cuando llamen a Panamá. Entonces, que Dios sea la voluntad de Dios, pero uno tiene que mentalizarse muy bien en las cosas que quiere, ¿no? Y a través Y Así la es. seguridad, pero sin el exceso de de confianza. confianza. Exacto, exacto. Me encanta porque uno tiene que ir preparado para todo y se nota que lo estás visualizando y es eso, nosotros mismos somos los que, no sé, nosotros atraemos las cosas, nuestra vibra, ¿sabes? Va como que en armonía todo lo que uno piensa, en todo lo que uno siente y en todo lo que uno manifiesta. Yo siempre Sí. digo así, lo que va a ser de uno, mira, ni que te toque ni que te quite, pero te va a tocar, en Estoy de cualquier momento te va a tocar. acuerdo, Total, estoy de acuerdo, total, así es. totalmente de acuerdo, porque cuando yo participé me decían, tú eres gran, yo quería esa corona desde el principio. Quiero esa corona porque hay aspectos donde tú eres exacto para un certamen de belleza. Tú no puedes ser de otro o intentar hacer otro cuando no es lo que estás buscando o no es tu esencia real. Entonces, yo siempre quise ir al Miss Grand y ahora estoy. Entonces, es un sueño hecho realidad que se ha trabajado mucho. Pero aquí estamos, con ustedes. Así me gusta. Cuéntanos de una cosa. Ajá. Octubre es el mes que viene. Ujú. ¿Cómo van esas maletas? ¿Cómo va el traje típico? ¿Ya Ya está todo van. ordenado? ¿Ya está? Yo Ella quiero, no, es que yo quiero. 5, pero ellas parten a inicios, ¿no? Sí, sí, sí. Espero llegar antes, obviamente, para poder tener un tiempo con el tema del jet lag y la cuestión. Mi traje de fantasía está más que listo. A ustedes les va Toma. a encantar, les va a encantar porque es precioso. Es algo totalmente diferente, es algo que envía un mensaje, que lleva un enlace conmigo. Entonces, poco a poco ustedes van a ir teniendo pistas de lo que va a suceder con el traje de fantasía, pero estoy muy contenta con todo lo que está sucediendo. Entonces, nos vamos en ya casi menos de 30 días. Casi menos de 30 días. Entonces, desde ya estamos compitiendo, desde este Así momento. es. De una forma sana, ojo, a mí me encanta hacer
live con las chicas, yo les comento, yo me meto en los lives, nos respondemos las historias y creo que eso es una parte, no creo, es muy fundamental tener una buena relación con tus compañeras porque al final del día vas a estar 25 días con ellas. Así es. Exactamente. En Migrant International, yo esta pregunta siempre la hago porque a mí me gusta el Migrant International porque tiene muchas etapas, pero muchísimas, que si la cena de bienvenida, que si la imposición de bandas, la de corona, la traje de baño, la golden no sé qué cosa. Ajá. Y cada parte es, por ejemplo, mi parte favorita es la preliminar del traje de baño, que siempre la hacen en piscinas, al aire libre y tal. ¿Cuál es tu parte favorita? ¿Cuál es esa parte que tú más estás anhelando de todo el concurso que llegue ese momento? El traje de baño. El traje Ya no se va a dejar de pasar la baño. cuerpa. No, ese es el momento específico donde tú dices, yo estoy aquí, porque en realidad puedo pensar que es la Que orilla donde valga la estás. pena esa lechuga que te estás comiendo ahorita. Claro, mi amor, aquí están líneas, cuadros, marcaciones, todo. ¡Ay, me encanta! Entonces, eso es lo que quiero mostrar, eso es lo que quiero que la gente, las personas vean y entonces desde ya se está trabajando y el traje de baño va a ser el momento, es el momento específico. Así me Miranda, gusta ¿cómo demostrar. estás? Besitos. Besitos. A demostrar lo que te decían, aquí está la gordita. A mí me fastidia tanto cuando me empiezan con el tema de Con las el tema pesas. del Pero cálmense, que está empezando y todavía ya empiezan a criticar. Cálmense, relájense, qué fastidio, de verdad. A mí me estresa eso. Sí, el peso es algo que se puede modificar. Claro, mira, hay muchas cosas que se pueden trabajar en la vida, el peso, que caminar, o sea, todo, pero esto nunca te lo van a cambiar, o sea, esto va a ser lo más difícil de cambiar y yo creo que eso te sobra y estás súper bien preparada en eso, Las de mujeres verdad. demostramos lo que tenemos en nuestra mente al momento en el que hablamos. Eso. Porque la pasarela tú la puedes tener muy bien. Tú puedes tener todas las pasarelas que quieras, pero tú conectas con las personas conversando. Exacto. Y si al momento de tú expresarte no demuestras lo que has estudiado o las experiencias de vida que has tenido, creo que todo queda como muy plano, ¿no? No conectas con la gente. Exacto. De que vale un cuerpo perfecto si a la hora de hablar no tienes que decir. Y la belleza se va. Exacto. La belleza es efímera. Todo es efímero, tal cual. Exactamente. Estuve revisando tu Instagram, tu biografía, todo lo que has hecho, y fuiste reina del Carnaval de Panamá. Y yo creo que eso te da un plus también, el haber sido reina del Carnaval de Panamá, porque te da exposición al público y te da esa cercanía que tienes que tener con las personas. A ver, las personas tenemos un carisma, pero lo desarrollamos aún más cuando estamos en el medio. Nos ponemos más carismáticos cuando estamos en un medio como este, y me imagino que siendo reina de carnaval explotaste muchísimo más ese carisma, ese don de gente y eso que también te ha servido como preparación para el Miss Grand International, quieras o no, es parte de... Sí. El Carnaval de Panamá fueron 4 días y 5 noches de bastante trabajo, de estar siempre feliz, de conectar, de peso que llevas encima de... No, esto es 3 veces mi peso. Tienes que llevar apareos, coronas, las pelucas, porque si usamos pelucas, aunque ustedes no lo crean. Entonces, usamos de todo un poco y eso te brinda la experiencia para poder estar al 100 durante 25 días. ¿Qué pasa? Desde este momento, ya yo llevo toda la semana durmiendo a las 3 de la mañana y levantándome a las 8, 7. Entonces, obviamente esto es para hacer el trabajo, pero también para preparar mi cuerpo y mentalizarme en que allá tampoco es que voy a dormir 8 horas diarias, vas a dormir poco. Entonces, vamos analizando y vamos adaptando nuestro cuerpo a lo que vamos a vivir allá, desde este momento. Adicional, también cuando estaba bastante pequeña, fui reina de la feria de mi pueblo donde yo crecí, y esos son 12 días, día y noche, y todas las noches te ponen vestido y todas las noches sales en carro y todas las noches estás feliz. Entonces, de eso se trata, ¿no? De estar preparada, porque una cosa es estar preparada mentalmente, pero el cuerpo también lo necesita. Sí, exacto. O sea, ella duerme solo 5 o 4 horas y se ve así, imagínate tú. Yo son las 10 de la noche, yo siento imagínate como... que duerma 8. Escúchame. Toma. Yo duermo, yo no sé, ya yo son las 10 de la noche, yo siento que un ojo lo tengo como por aquí, y que ya va, pero está cayendo.
Te lo juro. Ah, Ay, qué risa. Julia, ¿qué conoces de Vietnam? Que es un país que va a recibir, el país que va a recibir a todas las candidatas alrededor del mundo para esta edición del Miss Grand International. Y pues sabemos que en Asia es una cultura distinta. En Vietnam, bueno, y cada país de Asia igual tiene sus religiones, tiene su así forma de es. ser, forma que has investigado, de qué forma te has instruido en cuanto a la cultura vietnamita. Bueno, yo empecé con la historia, Mm. porque como vamos a un lugar donde tienes que saber cuáles son esos detalles históricos, porque vas a conversar con personas latinas, nativas, disculpen, y tienes que tener pues un tipo de conexión para respetar toda su historia. Por supuesto, por lo menos Ho Chi Minh no es una ciudad que se llamaba Ho Chi Minh, fue obviamente este señor que estuvo en la guerra, que ayudó a desarrollar Ho Chi Minh, a desarrollar Vietnam, y después de que él falleció, porque él fue presidente hasta su muerte, fue que le pusieron ese nombre a la ciudad. Entonces ahí tú vas conversando con las personas, vas conectando y sabes de su historia para poder respetar todos esos detalles, porque como la cultura es diferente, tú puedes decir algo que no es lo correcto y hay que cuidar todos esos pequeños detallitos. Entonces, Total. empezamos por la historia, también por la comida, porque allá tú tienes que comer lo que te están brindando, porque eso es una falta de respeto, pienso yo, como dice la abuela. Tú no puedes venir a mi casa y no comerte la comida, tienes que comértelo todo. Entonces, así debe ser. Y respetar algunas señas, porque también he visto que algunas señas que no están correctas allá, el tema de el turismo, hay unas partes de Ho Chi Minh, hay unas partes de Vietnam completas que viven del turismo. Entonces, todos estos detallitos son muy importantes para saber cómo conectar con las personas vietnamitas y, por supuesto, Asia completa. Sí me gusta. Esta está, mira, pero Esta afilada por niña, todos lados. Me gusta, me ella no encanta. dijo, no, sí, yo estudié historia, no, yo sí la he estudiado y mira, me sé esto, me sé esto, me sé esto. Me encanta, esa es la actitud. Así, Esa es la actitud que tienen todo me y encanta. que tiene el personaje desde ya, en el personaje en el buen sentido de la palabra, de Claro, en el papel de reina de belleza, de investigar, de saber para dónde vas, qué vas a hacer. Eso es muy importante, sí, porque en efecto hay que respetar, uno va a una casa ajena y hay que respetar y hay que adaptarse a esas reglas y en este caso vas a una casa ajena y me encanta que así hayas hecho es, la tarea, así es, total. así es. Julia, cuéntame una cosa, vas a estar Ujú, 25 días con 70 mujeres ujú. around the world, como es más sola. Ahí vamos a conocer Este, todos los países. así me gusta y ojalá que en cada uno de los países tengas una casita donde llegar, ¿no? Y que Ah, te hagas amigas de todas tus compañeras. Y que el idioma no sea una barrera. así Hablando es. de idioma, porque por ahí va la pregunta, Ajá. ¿cómo estás, Julia, con este inglés? Bueno, para nadie es un secreto. I don't speak full English, so I have to learn. I have to practice for Miss Grand International. So Panama is ready for Vietnam. ¿Sabes Así me qué? gusta, Yo muy esperaba otra bien. cosa, que ella dijera, no, lo que pasa es que estoy estudiando, no, mami, ya se fue directo a hablar de Mi inglés, amor, esa es la porque actitud. ¿qué pasa? Yo hablo mucho en español, demasiado. O sea, yo te hablo así, ¿qué pasó, amiga? ¿Cómo estás? Ajá, qué pretty. Imagínate que yo no pudiera hablar con ella en inglés porque no me puedo comunicar, no tiene sentido. Entonces, es una realidad. Yo no hablaba full inglés, eso es una realidad. Yo tengo que ser muy honesta con ustedes, pero yo practico todos los días. Yo venía en el avión porque David, Chiriquí está bien lejos del lugar donde yo vivo. Y yo venía en el avión escuchando audios de necesitas estos verbos, necesitas esto, porque al final todos los días se aprende algo nuevo Mm. y ya yo estoy lista. Yo me siento lista, más no al 100% confiada, pero vamos a seguir trabajando. O sea, muchas preguntas voy a poder responder. Mi entrevista con el jurado vamos a estar, por supuesto, bien. Mi discurso, todo lo que ustedes necesiten y conectar con las personas Tienes una también. bonita Sí, pronunciación. me gusta. Sí, 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 me sí, Gracias. gustó. sí, Sí, sí. total. Esas son las Su- series en inglés. Pero es O que sea, esto es muy las importante. Lo que Kardashian pasa es que cuando nos, se ponían a pelear. ¿Qué sé yo? claro, es que eso es muy importante porque nosotros también somos latinoamericanos y vivimos en un entorno de que es español, 100% puro y Sí, sí, duro. sí, 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 sí. Exacto. Y la más cercanía que nosotros tenemos es Miami. Lo más cercanito sí es Miami o Guyana o Mm. alguna que otra, ¿sabes? Pero es eso, practicarse y tratar de ponerse inmersos viendo series, escuchando música, los lyrics, todas estas cosas que nos ayuden a Es superarnos.
es practicar, porque todo se aprende practicando, o sea, todo lo vas a Exacto. hacer bien practicando y perdiendo el miedo, porque yo no siento que yo no sepa hablar inglés, sino que llegó un momento en el que te daba miedo, te Exacto. daba miedo decir algo que no es, y llegaba al punto en el que mi profesor me decía, tienes que hablar. Mm. Yo al principio yo le decía, no, lo que pasa es que yo necesito traducir las palabras. Él, ajá, y cuando te pregunten allá qué vas a hacer, deme 20 minutos para traducir. No, señor. No, señor. Exacto. Entonces, desde ahora empezamos a hacerlos en coffee, en restaurantes. Oye, mira, vamos a hablar inglés aquí. Tengo amigos que hablan inglés. Entonces, mi amiga Yanela, la que acaba de comentar, ella vive en Nueva York. Entonces, estamos tratando de practicar todo el tiempo, de todas las maneras posibles. Y quiero que ustedes se sientan seguros y tranquilos de que en Panamá va a ser una buena representación en todos los idiomas. Muy bien. Muy Así me disciplinada, gusta. muy disciplinada. Mira, ¿cómo ves esa maleta? ¿Cómo van los outfits? Siempre en un certamen tiene el equipo encargado de esa parte. Quiero preguntar, ¿tú estás involucrada? Si tienes un asesor de imagen, si hay alguien que te elija, o simplemente tú estás allí como un maniquí y deja que ellos elijan por ti. No, yo me involucro en Muy todo, bien. porque soy una Muy friki bien. controladora. No en mal sentido, sino como que, ¿cómo va esto? ¿Cómo me va a quedar ese pantalón? Esto no me gusta cómo me queda aquí, vamos a cambiarlo un poco. Obviamente, desde la mano del respeto, ¿no? Porque Mm. son colaboradores, artesanos, diseñadores nacionales y extranjeros que están trabajando contigo. Entonces tienes que tener tacto porque al final es tu trabajo, pero trato de meterle siempre esa chispa o esa cuchara de Julia para que todos los outfits puedan tener como un mensaje mío, una esencia, no solamente que se vea bien, sino que sea algo que me represente. Yo siempre estoy de acuerdo de que las chicas se involucren porque finalmente no es tu asesor de imagen, no es tu profesor, eres tú la que te tiene que sentir cómoda Exacto. e identificada con lo que estás llevando, con lo que estás luciendo y que te guste, ¿sabes? Que sea Claro, Julia, claro. que sea Sí, tu sí, que la gente esencia sepa. total. Mm. Así Así es. es. Julia, para nosotros fue un placer y un gusto tenerte aquí en Todo Más Todo. La verdad es que Gracias. nos encantó conversar contigo, que esto fuera tan ameno, tener una chica que tiene mucha actitud, mucho carisma. Gracias. El carisma es muy importante en nuestra Total, y total. no eres carismática, pues evalúate y irte a otro concurso. Y Julia tiene esa chispa y ese carisma que se Gracias. necesita para estar en una plataforma como Miss Grand International y me gustó muchísimo, me encantó conversar contigo, lo allegada que eres, sigue trabajando mucho para que logres Gracias. este objetivo de más allá de la corona, dejar a Panamá bien en alto y que se hagan sentir en Vietnam. Claro, yo también quiero dejar una semilla porque van a venir más Miss Gran Panamá. Entonces, una vez tú tengas el foco, la chica que viene después de ti ya tiene un trabajo hecho, ¿no? Entonces, ya tiene un trabajo hecho, ya ven a Panamá, vamos a evaluar a la organización, a lo que están haciendo con las chicas y es lo que quiero dejar. Buenas semillas para que las chicas que vengan también tengan esa conexión que uno tiene también. Así es, Julia, muchísimas gracias. Gracias. Para mí fue un tremendo placer conocerte. Yo por lo general nunca voy con expectativas a la entrevista, pero de aquí me llevo un buen sabor de boca. Es verdad. Me encantó, mira, me encantó conocerte, me encanta tu esencia, me encanta todo lo que eres tú y te deseo muchísima suerte, no tanto en el concurso, sino en toda tu vida, como siempre lo digo, porque el concurso es un año y ya, Sí. la corona es un año, pero mira, mis mejores deseos para toda tu vida a ti. Pero yo quiero que te despidas haciendo tu grito de guerra, Miss Gran Panamá. Ok. Vamos, 1, 2 y 3. Julia León, Miss Gran Panamá. Ahí la tienes, señores. Que retumben los tambores, que retumbe. Así me gusta. Así es. Ay, muchas gracias a ustedes por este espacio, se los agradezco. De nada. A los que quieran ver esta entrevista va a estar publicada próximamente en YouTube y en Spotify para que puedan conocer un poco más a Julia León, Miss Gran Panamá 2023. Yo soy Daniel Ramos, soy Daniel Ramos, el observador de Misses y Julia León GL y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.